Bien. No sé si me veo más HD. Según yo se ve como más... Sí, no sé qué- sí, se llama la imagen. Se ve mejor, Puede ser se ve porque mejor. me maquillé hoy día. Eso puede ser todo. Bien. Último punto de esta gran sección que tiene que ver con la plenitud de Cristo es la letra H. A, B, C, D, E, F, G, H. Punto 9. Cristo superior al ascetismo. ¿Alguien sabe? Lo mencionamos la semana pasada, pero no creo... o sea, fue súper repasada, así que no alcancé ni El siquiera. láser. ¿Alguien ha escuchado la palabra ascetismo? ¿Le suena? ¿Sabe qué? Sí, se me suena. Ascetismo para ti. Me suena a los católicos. A Ya. los católicos cuando se pegan por, o sea, hacen mandas. Hacen mandas, se arrodillan, se arrastran, sufren, se martirizan por ser más santos, Ujú. algo así. Sí, algo así. ¿Alguien tiene alguna otra idea, alguna otra noción de qué es el ascetismo? ¿O ha escuchado alguna vez hablar de lo que es el asceta o el ascetismo? ¿No? Ya. ¿Tú tampoco? No, tampoco sabes. Ya, la última enseñanza que el apóstol está contrarrestando ahora es la del asceta o el ascetismo. Ahora, esta palabra no aparece en la Biblia como tal, pero sí es una doctrina que existía en esa época, que viene del griego askesis, que quiere decir ejercicio. Según la RAE, es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia de los placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. ¿Sabes lo que es un estilo ¿Eso de son como vida? los sacerdotes Sí, exacto. en los monasterios? Muy bien. El monasticismo, que es una corriente que partió en el siglo cuarto, sí, cuarto después de Cristo, el monasticismo es asceta. Practica un estilo de vida austero, o sea, con pocas comodidades, renuncian no solamente a las comodidades, sino a los placeres, y con el propósito, dice, de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. En la actualidad, esta práctica del ascetismo también lo hacen los budistas. Ustedes sabrán que los budistas se van a vivir a templos. Los que estuvieron en el campamento recordarán un taller que mencionamos esto, que tenía que ver con que ellos buscan esto para deshacerse de las cosas que te atan, de las cosas que te atan a este mundo, porque eso al final es lo que trae problemas. Hay una guerra los islamistas también, ciertas corrientes islámicas, e incluso, como bien decía la Javi, ciertos católicos también, o ciertos grupos católicos, mantienen estas corrientes de ascetismo, y como unos curas, sacerdotes de las monjas, las carmelitas descalzas y cosas así. A mí me da risa porque desde chico escuché una teleserie que hablan de las carmelitas descalzas y realmente están descalzas. Por eso es chistoso. Pero bueno, eso. ¿Alguien sabe lo que es las carmelitas descalzas? ¿No? Que dejan como todo, no tienen ninguna comodidad. Exacto, son unas monjitas que dejan todo. Acá en Conce, camino a Santa Juana, hay un ¿Convento? convento, gracias, la palabra que buscaba, hay un convento. Justo lo estaba escribiendo. Es bonito, sí, se ve como bien. Sí, se ve bien pituco para hacer... Sí. Sí, pero de hecho, tú te enclaustras, sí, te habían utilizado, te enclaustras y como que tampoco ve a tus familiares así como... literalmente estás en celda. Hay una película que se llama Cambio de Hábito, que es una comedia de como los 80, 90, de la Whoopi Goldberg, que una negra que cantaba como en un cabaret, y ella, para ocultarla de alguien que la quería matar, la meten en un convento. Es chistosa la película. Para la 1 y la 2. La 2 es mejor porque las canciones son súper buenas. Y son súper gospel. Y bueno, ahí mostraba más o menos cómo era el estilo de vida de ella, donde de repente hacían votos de silencio. Y desde las 5 de la tarde nadie podía hablar nada. Nosotros los jóvenes a veces nos faltaría un voto de silencio. No sé qué fue eso. La canción. Ah, sí. Hay una canción que como... La Fernanda se la sabe, ¿la puede cantar, no? No, me jodieron. Ya, pues entonces, por ejemplo, hacen voto de silencio. Un voto que a algunos les vendría bien de vez en cuando, pero ellos hacían voto de silencio, vivían en celdas, literalmente eran celdas. No tenían cortina, eran colchones súper duros, etc.
Hola, Cristian oyente. Bien, en la época del apóstol Pablo, el ascetismo estaba ingresando a la iglesia y probablemente a través del pensamiento de ciertas sectas judías como los esenios. ¿Alguien ha escuchado hablar de los esenios? No lo mencionan en la Biblia, pero sí son conocidos por algo, por una cueva que se encontró de nombre Qumran. ¿Te suena, no? ¿Han escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto? Sí, Ah, ya. ¿Ya conoce la historia de los rollos del Mar Muerto? Yo no, nunca. no recuerdo mucho, o sea, tuve que estudiarlo, He pero escuchado, ya no me acuerdo. En 1940, no recuerdo si 44 o 47, mucho me parece, en 1944, un pastor de oveja andaba por ahí y se le escapó la oveja y se metió en unas cuevas que había cerca de Israel, hay muchas cuevas, entonces realmente se metió ahí. Y para que saliera la oveja le empieza a tirar piedras para buscarla en cada cueva, fue más vivo y agarró piedras y empezó a tirar entre las cuevas para que saliera la oveja. Cuando de repente, cuando tiran una de estas cuevas, se escucha como una vasija que se quiebra. Y va a ver, ya habían unos libros muy antiguos, que eran unos manuscritos. Y resulta que eran muchos manuscritos que se conocen como los manuscritos o los rollos del Mar Muerto, que son libros que los esenios, que era una secta judía, guardaron muy celosamente del Antiguo Testamento. Y eran rollos, son de las copias más antiguas que existen del Antiguo Testamento en la actualidad. Y eso apareció en 1944, o 47, no recuerdo bien. Bueno, los esenios era el tercer grupo sectario, por así decirlo, de los judíos en la época del Señor Jesucristo. Estaban los fariseos, ¿cuáles son los otros? ¿Saduceos? Los saduceos, y los Lo terceros escriban. son los esenios. No, lo escriba era como una profesión en sí, junto con los sacerdotes o los doctores de la ley, pero como para dónde tú te inclinabas, como en tu forma de interpretar la ley del Antiguo Testamento, podía ser saduceo, podía ser fariseo o podía ser esenio. ¿Qué caracterizaba? Los esenios estaban como en las montañas, ¿cierto? Estas cuevas están como cerca, por las montañas, ¿cierto? Sí, correcto. Ve y dilo las montañas cantaban ellos. Es un chiste, fome. Los esenios, por ejemplo, mira, aquí tengo te lo voy a mostrar, tengo un diccionario bíblico. Vamos a ponerlo aquí. Ya, acá está. Es un grupo sectario que apartaron de los judíos entre el 550 AC hasta el 70 AC. Ah, Constitución. Con más amor. En la gata por si acaso, no es la Fernanda. Los sobrevivientes de los esenios formaron como estas comunidades, y mira esta parte interesante, eran extremadamente escrupulosos. Ellos se consideraban como el pueblo escatológico de Dios, el del nuevo pacto, o sea, como que Dios iba a cumplir como las promesas en ellos. Ellos creían que el cumplimiento estricto de la ley iba a traer la intervención divina, o sea, si ellos mantenían la ley al pie de la letra, Dios iba a aparecer en forma de guerra, iba a destruir el mundo y todos iban a ser felices. Ese es el pensamiento que tenían ellos. Por tanto, si tú querías ser un esenio, tenías que estar como en un noviciado, no como el noviciado de Santiago, sino como ser novicio e incluirte en esto por 2 o 3 años. Tenías que renunciar a cualquier propiedad privada y en muchos casos tenías que renunciar al matrimonio o ir a vivir solo, a divorciarte o no casarte nunca y hacer un juramento de obediencia a tus superiores. Ellos Hacían todo eso. Dime. Ellos eran como parecidos, o sea, ahora me estaba recordando la clase que había tenido sobre eso, creo que ellos eran como parecidos a estos monjes que vinieron después porque se empezaron a, si no me equivoco, como a apartar a estas cuevas, a estos montes, como para alejarse del mundo y todo lo que, como todo esto malo. Sí, exacto. Ese es el pensamiento que tenían. Como que tú tenías que vivir en santidad, separado del mundo y alejado del mundo, y mientras más te alejaras del mundo, más santo ibas a ser. Entonces, en Colosas estaba esta idea, y se nota por los versículos que vienen, y probablemente tenía relación un poco con los esenios, con el judaísmo que vimos que estaba también metido, y también con una mezcla con gnosticismo, que el gnosticismo recuerda que dice que el cuerpo es, ¿cómo el cuerpo bueno o malo? Malo. Ellos dicen que el espíritu es lo bueno y que el cuerpo es malo, y que de hecho este cuerpo es una prisión. También le conocen, permiso, voy a buscar mi Biblia que lo tengo acá. También lo conocen como la prisión del alma. Bien, eso es como introducción al ascetismo. Tenemos 2 puntos, que son los últimos 2, con respecto a Cristo de la plenitud.
lo puedes ver acá a la izquierda, lo voy a poner en grandecito acá. Primero tenemos la reesclavización del ascetismo y la vanidad del ascetismo. ¿Ok? Vamos a ver primero la reesclavización. ¿Y qué quiere decir esto de reesclavización? Mira el versículo 20. Colosenses capítulo 2. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Entonces el primer pensamiento que Pablo está diciendo, lo primero que les dice, ok, ustedes, y lo hace como una forma de argumento, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Esta es la premisa del argumento. ¿Ustedes han hecho esto? ¿Qué quiere decir los rudimentos del mundo? Mira el versículo 8, que esto ya lo vimos también. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Provecho, Carlita. Con respecto al versículo 8, ¿qué dijimos que eran los rudimentos del mundo? Porque vuelve a repetir la frase. La dice en el 20 y la dijo en el 8. ¿Qué quiere decir los rudimentos del mundo? ¿Alguien se acuerda? ¿Puede ver sus notas? Importante, cuando tú estudias la Biblia, que si tú estás estudiando algo y se mencionó la misma frase dentro del mismo contexto, tienen probablemente el mismo significado, dentro del mismo contexto. Es como engañados y esclavizados. Es una aplicación, pero ¿qué quiere decir la frase rudimento? Cuando dice que ellos están en cuanto a los rudimentos del mundo, siguen los rudimentos del mundo. ¿Qué es un ¿Por las rudimento? tradiciones? Ya, pero ¿qué es un rudimento? La palabra en sí. Ya la vamos a buscar acá. Si no me equivoco, es como era como a las leyes, ¿o no? Como a ciertos como Tradiciones. reglamentos, algo así. Ahora acá, mira, rudimento, lo dijimos en el versículo 8. Son las nociones básicas de una ciencia, arte, técnica o profesión. Es como las cosas elementales, es como el ABC. ¿Ok? Eso es como un rudimento. Por ejemplo, si tú estás, no sé, pues, yo te voy a enseñar a tocar guitarra, tengo que enseñarte los rudimentos de la música primero. No voy a enseñarte lo más profundo de la música, te enseño lo rudimentario, lo básico. Entonces, cuando habla de los rudimentos del mundo, quiere decir las enseñanzas elementales del mundo. No, pero no es como algo bueno, por si acaso. Siempre que se habla de los rudimentos del mundo, está hablando como de la enseñanza del mundo que se oponen al creador. El mundo como sistema, no mundo como la naturaleza. Mundo como el sistema de este mundo. ¿Ok? Aquí dice, el mundo siempre se ha puesto al creador y siempre ha enseñado que la opción de salvación se encuentra en sí mismo y lejos de su hacedor. Es el rudimento del mundo. El mundo enseña, en sus nociones básicas, a grosso modo, que tú puedes encontrar salvación lejos de Dios. ¿Ok? Y es el pensamiento que reina en todas las religiones. Todas las religiones buscan salvación a través de sus propios medios. Ninguna te ofrece salvación por gracia, excepto Cristo. Ya. Le pido perdón por José, pero está en la crisis los 3 meses. No tenía idea que existía esa cuestión hasta que José tuvo 3 meses. Ya, entonces Pablo dice que, como argumento número 1, ustedes dice, han muerto a los rudimentos del mundo. O sea, se refiere a las enseñanzas elementales del mundo caído. Los colosenses han muerto a todo lo que el mundo les ofrece. Ya han muerto. Mira el versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú mueres al mundo. El mundo ya no tiene poder sobre ti. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Y tú has muerto junto con Cristo a las enseñanzas que el mundo te ofrece. Un cristiano no va a ser engañado por el mundo. A la larga, al final, ¿ok? No solamente con las enseñanzas del mundo, sino con respecto al pecado. El cristiano muere el pecado. Recuerda lo que te decía hace un par de semanas, que nosotros somos libres de la condena del pecado. El pecado ya no tiene condena sobre nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros, pero lamentablemente, alguien me diría, bueno, entonces, ¿cómo yo caigo en pecado?
Bueno, porque nos sometemos voluntariamente al pecado. Vamos siendo liberados, o sea, estamos libres del poder del pecado, hemos muerto al pecado, pero nosotros voluntariamente nos entregamos al pecado. Como decía el pastor Romani, parece que lo mencionó en una de las prédicas de la confraternidad, si la viste, no es como que el cristiano va caminando de repente, ¡puf! ¡Oh, me caí en pecado! No, pues, el cristiano va caminando, ve un hoyo que es pecado y se lanza al hoyo, se lanza sabiendo que ese es pecado. ¿Cierto? Nosotros no pecamos así como, uy, Señor, lo siento, es que por casualidad caí en un hoyito y pequé. No, pues si sabemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. La Javi, lee por favor Romanos 6:11. Y la Nancy busca para adelante Mateo 23:4. ¿Lo leo ya o todavía no? Sí, léelo, por favor. Dice, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, nosotros tenemos que considerar, y lo que Pablo le dice a los colosenses en otras palabras, ustedes han muerto al pecado, ustedes no están en el mundo, ustedes ya no son parte de este mundo. Entonces el argumento que Pablo está diciendo acá en el versículo es, ok, si ustedes ya murieron al pecado, ya murieron al mundo, entonces ¿por qué siguen actuando bajo sus principios y sus preceptos? Por eso dice, si habéis muerto con Cristo, y lo hicieron, en cuanto al rendimiento del mundo, ¿por qué? Como si viviesen en el mundo, se someten a ciertos preceptos, se someten a los principios del mundo. Entonces, haber muerto con Cristo, haber muerto a los rudimentos del mundo, significa ya no vivir en el mundo. Eso es lo que dice el versículo 20. Si habéis muerto con Cristo, ¿por qué? Como si viviesen en el mundo. Los colosenses no vivían en el mundo, habían muerto al mundo. Pero ¿qué estaban haciendo? Se estaban entregando al mundo. Cada ser humano que ha sido regenerado, cada ser humano que ha sido redimido, liberado del poder del mundo, después de eso, se somete voluntariamente a su antiguo amo, cada vez que peca. Hay una ilustración que escuché una vez que decía, imagínatela de esta forma. Tú eres esclavo eres un esclavo que está trabajando en cierto campo. Y en ese campo, tú estás trabajando para el dueño de ese campo. Pero de repente viene un señor mucho mejor, y en ese campo te tratan mal. Pero de repente, en el campo al frente del camino, viene alguien y te compra como esclavo, te compra como siervo, y te compra por amor y te trata bien. ¿A quién sirves tú ahora? ¿A tu antiguo dueño o a tu nuevo dueño? A tu nuevo dueño. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como cristianos? En vez de servir a nuestro nuevo dueño, vamos, cruzamos la calle y vamos al otro campo, en el cual ya no somos dueños, y le empezamos a servir a él. Eso es lo que hacemos con el pecado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo me enojo, cuando tengo ira o cualquier cosa, me estoy entregando voluntariamente a quien no es mi dueño. El pecado ya no tiene poder sobre mí, pero yo me someto voluntariamente al pecado. ¿Ok? Porque en mi cuerpo también reina el pecado. En mi cuerpo mortal, eso es lo que decía Pablo, en mi cuerpo mortal todavía hay presencia de pecado. Pero algún día seremos libres de la presencia. ¿Ok? Entonces, el pensamiento es este. Si han muerto al pecado, si han muerto al mundo y ya no viven en el mundo, Pablo les dice, ¿por qué se someten al mundo? ¿Por qué se someten como si estuvieran viviendo en el mundo? Y lo que probablemente estaba pasando en Colosas era que este pensamiento gnóstico, esta idea, como te decía, que el cuerpo es malo, y el judaísmo, que también enseñaba que tenían que guardar la ley estrictamente, que lo estudiamos un poquito más arriba en el legalismo, se entremezcla con la iglesia y con los colosenses, y al final termina ocurriendo que estos colosenses estaban voluntariamente sometiendo a otro sistema, a un sistema que les prometía salvación, un sistema que les prometía ser más espirituales a través de rituales, a través de mandamientos, a través del trato duro con su cuerpo, a través de hacer ciertas cosas, que es muy similar al legalismo, con la diferencia que el legalismo es haz ciertas cosas, pero aquí el ascetismo es deja de hacer ciertas cosas, trata mal tu cuerpo, trata mal, prívate de ciertas cosas, porque esas cosas te van a hacer más santo. ¿Ok? ¿Qué estaban haciendo en otras palabras? Estaban poniendo su confianza en ordenanzas humanas.
pensando, al igual que en el legalismo, que cumplir eso lo iba a llevar a la verdadera piedad y religiosidad. O sea, iban a ser más religiosos o más piadosos por hacer o no hacer cosas. Pipe, Dime. yo creo que es algo que trasciende hasta, o bueno, que sabemos que hay muchas de esas cosas que todavía están en el día de hoy, que el ser humano no puede concebir en su mente tan pequeña que no tenemos que hacer nada en cierta manera para ser salvos. Porque el Señor, o sea, nosotros conocemos y tenemos, el Señor nos ha revelado que solamente por gracia somos salvos. Pero en sí, el resto de las personas que no le ha sido revelado es como complicado o no pueden creer que solamente cumpliendo y permitiendo que el Señor trabaje en nuestras vidas, no, o sea, que por gracia vamos a salvarnos, no por algo que nosotros hagamos. Y eso se trasciende, yo creo que por lo mismo eran que los de Colosas le costaba entender más y venían de atrás con este previo conocimiento que se le había inculcado antes, ya sea por lo que ellos estudiaban, por los judíos, por lo que sea que estuvieran. Claro. De hecho, bueno, la Fernanda me contaba que ella igual fue criada como en el catolicismo, entonces le pasaba más o menos igual. Pues. Cuando ella conoció al Señor, decía, pero ¿cómo no tengo que hacer nada? ¿Cómo nada? Y al final se termina malentendiendo y tú conversas con algunas personas cuando le evangeliza y le trata de explicar. Entonces, y la gente que habla sobre que la salvación se pierde, también es un malentendido con eso, porque dicen, entonces no tengo que hacer nada, entonces yo puedo pecar nomás. No, no se trata de eso, y lo he mencionado muchas veces. Se trata de hacer cosas, pero nosotros las hacemos por amor a Dios, no como métodos de gracia. Los sacramentos que hace la Iglesia Católica, la palabra o una de lo que hace el sacramento, de acuerdo a la doctrina católica, y me tuve que leer la doctrina católica en un momento para hacer unos ensayos para el seminario, y un tremendo compendio, y textual te dicen, los sacramentos otorgan gracia, así tal cual. O sea, tú a través del bautismo, a través de la primera comunión, a través de las confesiones, etcétera, tú recibes gracia de Dios. Entonces la salvación es por hacer cosas. Po. La gracia, claro, te dicen la salvación es por gracia. Sí, po, pero esa gracia dicen que tú la recibes por hacer cosas, por cumplir una lista y ir haciendo ciertos tics. Y obviamente eso sabemos que no es lo correcto. Y cuesta entender eso, como dice la Javi. Po. Cuesta a veces para algunas personas entender que la salvación es por gracia y que no hay nada que yo pueda hacer, no solamente en la salvación, sino también en mi relación con Dios, que Dios me ama por Cristo, punto. Daniela o Gabriela. No está la Dani. No. Fue a comprar pan. Me mandó. Ah. Ya. Oye, es que ahora igual, o sea, no digo que se viva como de forma del ascetismo, pero la gente como que no cree en nada o que está como vive en el mundo, como que al final cree, no cree, o la gente como laica, por así decirlo. Y se ha visto en los jóvenes que igual es similar a lo de ahora. ¿Dónde está lo Dani? Yeah. Pero de verdad se ve como un poco eso, de que siguen ciertas normas, por así decirlo, como el tema de tirar buenas vibras, no ser tóxico, quizá ayudar o cosas así, o el tema de, no sé, no digo que esté malo, o el tema del reciclaje, así como que ellos mismos igual se forman normas para ser buenas personas, y vivimos como en una sociedad así, porque al final si uno no lo hace, ya juzgo al que no lo hace. Sí. Y al final, como, o sea, no tiene un objetivo claro como lo es la salvación, porque para ellos quizás no importan, pero el mostrarte como de cierta forma y también tener como uno cierto... Si te fijas, cuando uno evangeliza y se considera buena persona, y el estándar, la respuesta promedio de por qué una persona se considera buena persona, te dicen, 1, soy bueno con mis vecinos, 2, ayuda a los animalitos. Es súper típico. Todo el mundo que ayuda a animales se considera buena persona. No, yo veo un perrito y yo le doy comida. Soy buena persona. Ese es como su estándar. ¿Sí? Y sí, ahora, recuerden, la Biblia es atingente en todo momento. Sí, nosotros no tenemos quizás la cultura Z como eso, pero sí aplicamos los mismos principios a nuestra vida actual. Por eso la Biblia es la palabra de Dios y es viva, porque se puede aplicar en todo momento, en toda época. Estamos hablando 2000 años después, seguimos con los mismos problemas.
porque el predicador dijo, nada nuevo y bajo el sol. Significa que sigue habiendo el problema, el corazón del hombre sigue buscando, y el corazón del hombre siempre va a ir, y especialmente el de los cristianos, va a ir o hacia el liberalismo, donde hagamos todo nomás da lo mismo, total Dios me perdona, o hacia el legalismo, de no, esto no lo puedo hacer porque voy a perder mi salvación. ¿Cachai? Y sí, y va a pasar. Ahora, un mensaje para nosotros. Como ustedes mismas dijeron, el pensamiento de los colosenses es el mismo que existe dentro de muchos cristianos en la actualidad, no solamente dentro de la gente del mundo, sino también dentro de cristianos. Aquellos que piensan en obedecer los mandamientos del Señor para que Él los mire con agrado, están buscando recibir la gracia de Dios a través de obras. Hay gente que piensa y lamentablemente dicen, no, yo voy a ofrendar para que Dios me bendiga. Y eso es falso, porque nosotros tenemos toda bendición espiritual en Cristo, punto. No necesitamos más. Si yo ofrendo, no es para que Dios me bendiga, porque sería eso, y hay gente que piensa, no, yo doy para que Dios me dé de vuelta, pero eso es como un banco espiritual, pues. Mientras yo más invierto en el Señor, más recibo. Entonces al final, ¿qué estoy siendo egoísta? Pues lo hago por mí nomás, para yo recibir. Y ese no es el verdadero pensamiento del dar, pues. Nosotros debemos dar con corazón alegre, con gozo, con alegría, para ayudar a la obra, para ayudar a los que necesitan, no para recibir del Señor. O sea, si tú das, no sé, 100.000 pesos, y el Señor de repente te manda una enfermedad y te infectáis con COVID, entonces no doy más porque el Señor no me devolvió. No, pues no es el pensamiento. Pero lamentablemente a veces con ciertas frases damos a entender eso. Caemos en medir la espiritualidad a través del activismo religioso, y creemos que mientras más cosas hagamos dentro de la iglesia, Dios más nos va a recompensar. Y quizás para nosotros en nuestra iglesia a veces nos pasa, incluso a veces con la vestimenta. Claro, sabemos que la vestimenta, nosotros decimos, es algo importante, algo de relación entre Dios y yo, pero yo no puedo estar midiendo a este mundano porque este no va con corbata. ¿Ok? Y lo hacemos. Entonces, nunca nos olvidemos que al final nuestra relación con Dios es por medio de lo que Cristo hizo y por su gracia, no es por obras, no es por dejar de hacer cosas. Esto más o menos, como te decía, muy similar a lo que pasa con el legalismo. Ahora, ¿qué pasa entonces? Quizá alguien podría decir con el bautismo, con la cena del Señor. ¿No están acaso dentro de la categoría de hacer cosas? Pero mira cómo responde William MacDonald en cuanto a esto. Dice, la diferencia es que estas dos ordenanzas de la iglesia cristiana están enseñadas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no son medios de gracia, como lo piensa el catolicismo, como en los sacramentos, que son medios de gracia, formas de obtener salvación. Tampoco dice, nos hacen más aptos para el cielo, ni nos ayudan a conseguir méritos delante de Dios. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la Santa Cena? Son actos de obediencia al Señor, indicando, como indican respectivamente, identificarse con Cristo y el recuerdo de Él en su muerte. No son tanto leyes para guardar, sino privilegios que gozar. Ahora, entonces, ¿por qué nosotros hacemos esta ordenanza? ¿Y por qué se llaman ordenanzas? Hay gente que incluso piensa que si tú no te bautizas, y hay unos que son más extremos, que si no te bautizas dentro de una iglesia bautista, no hay que estar dentro de la cena del Cordero. A ese nivel. Y yo lo he escuchado. Y hay gente que lo cree. Pero nuevamente, si fuera así, entonces recibimos privilegio por obediencia, y no es así. Nosotros la obediencia que hacemos al Señor lo hacemos para identificarnos con Él. Es un gozo. La Santa Cena nos recuerda el recuerdo del Señor Jesucristo, su sacrificio. Como digo, no son leyes para guardar, son privilegios para gozar. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a esto? Yo, Pipe, no sé si me escuchas bien. Súper bien. Entonces, de alguna manera, igual es pecado porque finalmente lo obedecemos por ley y no por amar a Dios y pensar que es lo mejor para nosotros. Exacto. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es al revés, po. No dijo, si guardáis mis mandamientos, me amáis. Y lo damos vuelta O muchas sea, a veces. causa de amor, uno debería obedecer. Exacto. Por ejemplo, bueno, el clásico ejemplo del matrimonio que siempre les doy, porque es súper lógico. O un hijo le debe obedecer a su padre porque le ama, ¿cierto? Porque le entrego cosas a la Fernanda, es por amor, no es para ganarme su amor. Y yo creo que es el mejor ejemplo que siempre uno puede dar. En un matrimonio alguien da cosas por amor, ¿cierto? Yo le regalo un chocolate porque la amo. Yo la cuido porque la amo. Yo hago ciertas cosas porque la amo, no para ganarme su amor.
Alguien ha levantado la mano, parece que la Cami. Gracias, Pipe. Sí, De una Calita. yo tenía una pregunta con respecto a lo que dijo de la cena del Cordero. ¿La novia también son solo los bautizados o todos los salvos? Que O sea, es como que es como escuchamos una eso una vez, pero como es un tema tan distante, Apocalipsis, como que no se habla, Lanto como que tenía la duda. Sí, hay gente que menciona que la novia, lo que pasa es que en el pasaje de las cenas del Cordero, y esto lo vamos a tocar por encima, ¿no? Porque para no desviarnos tanto, pero en el pasaje de la cena del Cordero dice que están la novia y están los convidados a la cena. Entonces algunos, y ese es un punto importante, elucubran, o sea, son pensamientos, nada más, y son pensamientos de algunos, dicen, ¿quiénes serán estos que están invitados? No puede ser la novia, ¿quiénes serán? Y algunos dicen entonces, claro, los que están en la novia solamente son los bautizados, pero no hay ningún fundamento bíblico para eso, no hay ningún pasaje bíblico que lo apoye, son pensamientos de hombres porque no hay ni un solo pasaje que lo apoye, ni uno solo. Entonces, eso. Ahora la pregunta, ¿quién es? Ya. Hay varias También opiniones. Gracias. De nada. Hay unos que opinan ahí que pueden ser los salvos dentro de la tribulación, otros que pueden ser en Israel, pero el pasaje no lo dice, entonces si no lo dice, son ideas nomás, ¿ok? No podemos sacar una doctrina de algo tan puntual y tan vago, la verdad. Bien, ¿alguna otra pregunta? Voy a prender la luz un poquito, vamos. Voy a tapar la visión. Bien, versículo 21 dice, o siguiendo con lo que decía anterior, vamos a leer desde la pregunta. ¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Mira, los rudimentos del mundo, lo voy a preguntar nuevamente. ¿Qué son los rudimentos del mundo? La danza de la ciencia. ¿Cómo? La base de las ciencias, como de lo básico. Ya, ¿y los rudimentos del mundo a qué se refiere? A las tradiciones que tenía Colosas o a las tradiciones que tiene el mundo en sí, que son como lo más básico que nos pueden aportar a nosotros. Sí, más que colosa es como las enseñanzas básicas que el mundo da. Ya, en otras palabras, es la enseñanza del mundo sobre que la salvación es por obras. ¿Ok? O que la salvación no está en Dios. Eso es como lo básico que el mundo enseña. Esa es la idea. Entonces, los rudimentos del mundo, ¿cómo se manifiestan? Manifiestan a través de tabúes o prohibiciones del ascetismo, en este caso particular. Un tabú, no es como el juego, ¿cierto? Un tabú es algo que no puedes hacer. No sé, está prohibido. Entonces, el ascetismo prohíbe ciertas cosas, las cuales vienen, como lo dijimos en el versículo 8, de vanas filosofías y huecas sutilezas. ¿Cierto? Dice, mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta filosofía, un pensamiento simplemente, no viene de Dios, viene del mundo. Y te dicen, no hagas esto, no hagas esto otro, no piensen en esto, no toques esto otro. Y estas prohibiciones es las que estaban imponiendo en Colosas. Y decían que no hicieran ciertas cosas, fíjate, ni siquiera las miren, ni siquiera las toquen. No las hagan, no las gusten, no hagan nada porque se consideran malas. Ahora, ¿cuáles eran estas prohibiciones? No lo sabemos, porque no hay textos que digan específicamente qué es lo que está entregando Colosas, pero tenemos más o menos un conocimiento, y yo le puse acá ciertas cosas que se ha prohibido en el ascetismo durante generaciones. ¿Ok? No es exactamente quizás con lo que estaban enfrentando ellos, no sabemos cuál de todas estas cosas, quizás alguna otra cosa, pero estos son ejemplos del ascetismo a través de los ciclos, en todas sus formas. De los budistas, de los católicos, de los islámicos, de los esenios, etc. ¿Okay? De los monásticos, y son cosas que han prohibido. Por ejemplo, se prohíbe normalmente el matrimonio. En general es de la actividad sexual, pero incluso te prohíben casarte. De hecho, el apóstol en otra carta, en otro lado, dice que vendrán tiempos en los cuales vendrán falsos maestros que prohibirán casarse. Y ahora, la pregunta es, ¿el sexo es algo malo en sí? No,
No es malo, porque ¿quién lo creó? Dios. Lo creó. Y si Dios lo creó, no puede ser malo. Mira primero Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4. Dice, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, dice Pablo que en los últimos tiempos va a haber gente que va a prohibir casarse, y va a haber gente que diga no coma ciertas cosas. Y yo, lo primero que se me viene que en esta época, nómbrame dos religiones una religión que prohíba casarse y una religión que diga que hay que no comer ciertas cosas. No comer ciertas cosas los adventistas. ¿Ya? ¿Y no casarse? ¿Católico? Los católicos. ¿Cierto? Si tú quieres servir a Dios como sacerdote, no puedes casarte. Y el adventismo dice, no puedes comer ciertas cosas. Y ese es el otro punto que tenemos acá, por los placeres alimenticios. A ver, el jardín Los de budistas no pueden comer carne, ¿cierto? ¿Quién es? Los budistas. Exacto, los budistas no comen carne, también. Fíjate, mira, A ver, Dios crea los placeres del mundo. Creó algo que se llama el jardín de Edén. También se conoce como el jardín de los placeres. Yo creo que la comida del Edén ni se compara con la comida que comemos nosotros. ¿Cierto? Dios creó a Adán y Eva desnudos para que se disfrutaran uno al otro. Él los bendijo, ¿cierto? Es una unión sexual que Dios quiere. Entonces, Dios les da el reposo, Dios les da el poder dormir. Todas esas cosas son placeres. A ver, ¿el dormir es un placer? Sí, ¿a quién no le gusta dormir? ¿A quién no le gusta comer? Son placeres. Ahora, el placer no es malo en sí. Y eso es importante que lo entendamos. Y a veces, como cristianos igual, a veces se enseña que el placer es malo y no sé si hay más mujeres que hombres, pero en general, y quizás las mujeres en el cristianismo se enseña más diciendo el sexo es malo. Y se crea, y al varón igual, se crea tanto está todo este tema del camino de la pureza y todo el tema, que te enseñan tanto como a la abstinencia, y sí, la abstinencia es necesaria, pero ¿qué pasa? Cuando llega la vida, cuando se puede, que es dentro del matrimonio, muchos cristianos tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque han vivido reprimidos y toda la vida han pensado que los pensamientos sexuales son malos. Y lo que es malo es la codicia sexual, ¿cierto? Pero no son malos tener deseos sexuales. O sea, es bueno que un hombre sienta algo por una mujer, ¿no? Gloria a Dios que lo siente por una mujer y no lo siente por otro hombre, ¿cierto? Estamos bien encaminados por lo menos. Entonces, los placeres no son malos. ¿Cuál es el problema? Que tú y yo colocamos nuestro corazón, agarramos un placer y lo ponemos al centro de ese corazón, ¿cierto? Y al final nuestro corazón va guiándose por ese placer. Dios da los placeres para que le demos la honra a Él. Por eso dice Pablo, ¿los alimentos para qué son? Para darle gracia a Dios. ¿El sueño para qué es? Para recordarnos que tenemos otro reposo, que es un reposo en el Señor. ¿La actividad sexual para qué es? Para mantener una intimidad entre el esposo y la esposa y recordar la intimidad de Cristo con la iglesia. Entonces los placeres son buenos. El problema es que nosotros nos entregamos a los placeres. Y entregamos nuestro corazón a los placeres. Entonces el ascetismo lo que le dice es, no, los placeres son malos. Y eso es mentira. Porque son cosas que Dios crea. Ejemplo, te decía, el matrimonio, placeres alimenticios, ciertas comidas específicas, porque una cosa es disfrutar la comida, y hay otros, por ejemplo, algunos monjes católicos no comen chocolate porque les da placer el chocolate. Entonces lo evitan, porque cualquier cosa que te dé placer es mala. Comida específica, como la carne, etc. Comodidades tales como el calzado, el colchón. Hay grupos que duermen en el suelo, porque el colchón es un lujo y un placer, entonces lo evitan. Seguir ciertas fiestas, contacto con extranjeros o ciertos pecadores que no puedes tocar, el dormir, o evitan la vestimenta. Los testigos de Jehová, por si tú no sabías, no celebran los cumpleaños. Sí. Celebran los cumpleaños.
Ellos Y dicen no solamente los cumpleaños, sino ninguna otra celebración, Navidades tampoco, 18, Año los Nuevo primeros creo que 18. tampoco, de esto no. Sí. Nosotros teníamos una amiga 18. que era testigo de Jehová, o sea, su familia, y con nosotros fue la primera vez que celebró su cumpleaños. Sí. Yo tenía unos compañeros que eran testigos de Jehová igual, porque no celebraban cumpleaños, pero eran más buenos para tomar, pero no celebraban cumpleaños. O sea, están salvados. Mira, y aquí que tenemos un par de cosas Bien triste la interesantes. vida de las festivas. En la historia del cristianismo ha habido varios que se han alejado de la enseñanza de la salvación por gracia y siguen esta corriente del mundo, produciendo lo que se conoce, como decía la Javi en un comienzo, el monasticismo. El monasticismo es la corriente de los que los cristianos tienen que ir a vivirse a monasterios, ¿ya? Y viene de monásticos. Y yo tengo acá un documento del CEBEL, del seminario, que te lo quería mostrar, que es de Historia del Cristianismo. Y te lo quería mostrar acá, porque para qué copiarlo si está acá. Pero la vida monástica viene del mónacos, que quiere decir solitario, que lo cual lleva al celibato. Y te quería dar un par de ejemplos. Mira. Acá. Los primeros monjes. Antonio, en el 251 al 356 después de Cristo. Estamos hablando del tercer y cuarto siglo. Fue el padre del monasticismo ermita. Ermita quiere decir del desierto. O también del monasticismo que se llama ancorita, que venía del oriente, que era como irse a un arbusto. Ellos, por ejemplo, dicen que deciden moldear su vida de acuerdo al mandato de Cristo de venderlo todo y seguir al Señor. Así que él vendió todas sus pertenencias, entregó a su hermana con la cual vivía a unas vírgenes para que la cuidaran, y vivió en las afueras de una aldea, trabajó por su propia comida y casi no dormía, y cuando dormía lo hacía en el suelo. Se dedicaba al ayuno, al ascetismo y a la oración para liberarse de demonios. Ayunaba por varios días y endurecía su cuerpo, no ungiéndolo con aceite ni bañándose. Era agradable este caballero. ¿Por qué? Porque estas cosas supuestamente eran placeres y tú tenías que tener un duro trato con el cuerpo. Más tarde se fue a vivir en unas ruinas en las montañas y atrajo muchos seguidores, quienes construyeron sus propias celdas en el fuerte. Se dedicaba a ayudar y aconsejar a los necesitados. Otro, Pacomio, este es el padre del monasticismo. Se convirtió al cristianismo cuando era un conscripto joven del ejército por amistad con cristianos cerca de Tebes. Fue influenciado por Palamón el Ancorita, que era del grupo anterior, por varios años, antes de establecerse en una aldea abandonada en Tebenici. Estableció su coinonía, o sea, su compañerismo ascético, y atrajo miles de seguidores. Ideó una lista de reglas para ser seguida por sus 3.000 monjes. Permanecen solamente con Jerónimo, y se conocían como las normas de Pacomio. Estas son sus normas. 1. El monasterio debe estar encerrado por muros. 2. Se requieren celdas privadas, así como salas comunes para reuniones. 3. Debe haber una biblioteca, una sala para la adoración en público, cocina y taller. 4. El monje jefe tiene la responsabilidad de hacer que se obedezcan las normas. 5. La estructura organizacional simple se basa en la antigüedad. 6. Su vestimenta debe ser llana y simple. 7. A los iniciados se les somete a prueba de 3 años. 8. Se normaba la oración, y aquí empieza el rezo. Y se participaba de la Eucaristía o de la Santa Cena para ellos 2 veces a la semana. 9. Todos los monjes se les demandaba que leyeran las escrituras y la memorizaban. Se les demandaba. 10. Se requería trabajo manual para mantener estos complejos agropecuarios. 11. Se concedían 2 alimentos al día, absteniéndose de carne y vino. Era común el ayuno por tiempos limitados. Se exigía obediencia al monje en jefe y así como la castidad. Y la hermana de Pacomio fue la que inventó los monasterios para las monjas. Aquí vamos a avanzar un poquito más. Esta parte. Hubo un gran auge del crecimiento de la vida monástica en los siglos IV y V, o sea, entre el 300 y el 400. Hubo algunos monjes que llegaron al extremo del monasticismo en algunos casos. Se autonombraban atletas de Dios por el trato físico tan riguroso. Y aquí tenemos 2 grupos que eran bien tontos, la verdad. Uno eran los acometae, que se llamaban los desvelados, que estaban en Constantinopla y cantaban a toda hora del día y no dormían, manteniendo un coro continuo 24 horas. Ellos decían que, claro, al no dormir, estaban en una posición más elevada que el resto de los comunes mortales como tú y yo, porque ellos adoraban al Señor de esa forma y eran mejores.
Y estos son los más... Dime. Déjame con esto. Los santos pilares. Estos monjes Ah, vivían no. en la punta de masteleros por días en completa soledad. Se llamaban los estilitas, de griego estilos, que era un poste. Vivían en condiciones extremas en la punta de un mastelero, en continua meditación y oración, y a veces predicaban desde estos postes. Simón el Estilita, que vivió entre el 390 y el 459, fue considerado el fundador de esta forma, de los estilitas. Se hizo ancorita en Antioquía de adolescente. Vivió en varios monasterios como por 20 años hasta que en 423 fue ascendido a un nivel más alto. Vivió arriba de su mastelero en Telanisus el 36 años de su vida en completa austeridad. Su poste fue creciendo en santificación hasta alcanzar unos 20 metros. 20 metros son como 5 pisos. ¿O no? Sí, más o menos. Logró el récord de tocarse los pies con las cabezas unas 1244 veces sin parar. ¡Wow! Tremendo logro. Y esto lo hacían como más alto. Miles iban a escuchar a este predicador que estaba muy por encima de los demás. Y al morir se constituyó un monasterio en el lugar donde estaba su mástil. Y aquí tengo una foto. Este caballero que está acá, este es Pacomio. Voy a ponerlo por aquí. Este es Pacomio. Y este, hay una foto de Simón el Estilita. Ahora, ¿cómo comía? Le subían un cestito como este, con comida. Y en el mismo cestito, adivina qué hacía. Sí, eso mismo hacía. ¿Dónde, mam? Y después le bajaban el cestito con sus heces. Qué asco. Sí. ¿Algún comentario con respecto al estilita? No es estilista, como dice La de la- higiene. Con los El que número- no dormían, ¿Cómo? ellos, porque se supone que después, pasados unos días, uno empieza a tener alucinaciones al no poder dormir ni nada de eso. Bueno, ahí tenían sus visiones, pues. Ah, Revelaciones. ah, Ahí tenía. entiendo. Bueno, entonces, bueno, esto pasó y esto es historia. Estamos hablando que el cristianismo, cuando, bueno, es súper interesante analizar la historia de la iglesia y si alguna vez pueden hacer, al meterse en algún curso online, cosas así, yo recomiendo el CEBEL porque fue donde yo me crié. De historia de la iglesia es súper bueno y vais viendo cómo se repite, como dijo Salomón, sin nada nuevo es bajo el sol, todo se va repitiendo, todo es igual, nada va cambiando. Y se va repitiendo y se va repitiendo, y lo que antes se hizo, después se va a volver a hacer, se va a volver a hacer. Nuestro mundo está volviendo a la cultura romana, que es igual de depravada como estamos ahora. No hay ninguna diferencia. Entonces no tenemos que sorprendernos con estas cosas, porque el Señor lo dijo. Ahora mira, el versículo 22, para ir terminando este punto, antes de un pequeño break, Colosenses 2:22, dice, bueno, del 21, del 20. ¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Estos mandamientos obviamente no vienen de Dios. Son de enseñanzas impuestas por seres humanos caídos y pecadores, de la misma forma como los fariseos que actuaban en su tiempo. Este versículo lo hemos leído muchas veces, Mateo 15:8. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, analízalo. ¿Por qué el corazón de ellos estaba lejos de Dios? Porque dijo que le honraban en vano, enseñando como doctrinas, enseñando como si fueran doctrinas de Dios, como si fueran enseñanzas de Dios, los mandamientos de los hombres. ¿Sí? Es como que yo te dijera, si tú no te pones corbata, no puedes venir a la iglesia. Y ojo, en Estados Unidos, por lo menos yo sé, no lo he visto, pero me han contado, de iglesias que tienen letreros para entrar a la iglesia. Si usted, mujer, no entra con falda y usted, varón, no entra con corbata, mejor no entre. ¿Está bien? Entonces, son enseñanzas, son mandamientos de hombres. Y lo enseñan como doctrina. Y eso al final termina en un legalismo, de una forma haciendo el ascetismo, honrando ciertas cosas. Los mexicanos, en Chile no se dio mucho esto, pero los misioneros mexicanos, cuando llegaban ellos enseñaban que el cristiano no podía jugar las cartas, que el cristiano no puede ir al cine, que el cristiano no puede escuchar nada que no sea música cristiana. Y nosotros en un momento, y yo en un momento lo dije, sí, un cristiano solamente puede escuchar música cristiana. Y eso no es correcto. Cada uno tiene la libertad de escuchar lo que quiera, y cada uno va a ser responsable ante Dios. Yo te puedo decir, escucha música cristiana, que es lo mejor,
para tu alma, pero también hay música cristiana que termina siendo mundana. Entonces, no te puedo decir tú eres más cristiano por no escuchar música X, ¿ok? ¿Y qué vaya a hacer? ¿Vaya a escuchar un reggaetón en la radio y vaya a ponerte los audífonos? ¿Vaya a escuchar si no oigo, no oigo, soy de palo, tengo oreja de pescado para mantenerme santo? Y a veces terminamos haciendo eso, ¿ok? Obviamente hay límites, ¿por cierto? Hay cosas que la Biblia sí enseña. Entonces, por eso dice mandamientos de hombres. Los adventistas, Pipe, igual tampoco juegan a cartas ni nada de eso. Yo me acuerdo que en el colegio, cuando llevábamos el 1, muchas cartas nos quitaban las cartas. El uno No, más no encima, se con un puede. juego más fome no va a existir. Era súper bueno. Antes, no. El 1 está al nivel del Monopoly. Es bueno el Monopoly Está al también. nivel del Carioca. Ya, mira, Mateo 23:4. Mateo 23:4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos funcionaban esto. Ataban cargas pesadas y le decían, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto otro. Pero al final ellos mismos ni siquiera querían moverla. ¿Y cuál es el problema? Pablo les dice, porque se someten a estas cosas, ¿cierto? Que al final se destruyen con el uso. Todo lo que estaba mandando cumplir eran cosas destructibles, eran cosas que no eran eternas, eran cosas hechas para perecer con el uso. Es por eso que el creyente no puede ser mejor o peor por cumplir o no cumplir estas leyes. No por comer más somos mejores o por comer menos somos peores. ¿Por qué? Porque son cosas que perecen. La comida nada es. Primero Corintios 8:8, Pablo hablando sobre el tema de las comidas y la comida sacrificada a los ídolos, él dice, la vianda, o sea, la comida, no nos hace más acepto ante Dios. Oye, más claro no puede ser. La comida no te hace más acepto ante Dios. Porque no porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y aquí estamos hablando de, incluso Pablo habla de comida sacrificada a los ídolos. Y él dice, oye, los ídolos son nada, así que come tranquilidad nomás. Come tranquilo. Pero bueno, ahí después te explica también que hay otro principio importante que es el amor a tu hermano y que si a tu hermano le molesta, no lo hagas. ¿Okay? Dijo, prefiero no comer nunca más carne, dijo, si a mi hermano le molesta. Por eso la piedad que buscaban estaba basada en enseñanzas humanas y no celestiales. La verdadera adoración no se trata de seguir ciegamente normas externas. Y te lo repito, la verdadera adoración no se trata ciegamente de normas externas, sino de la entrega incondicional a Dios por amor en respuesta a su amor. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Como dijo Pablo en 2 Corintios, el amor de Cristo me constriñe, me estruja, me aprieta y me motiva a hacer las cosas. Romanos 12:1, muy conocido, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi respuesta al amor de Dios es entregarme por completo a Dios, en corazón, alma y cuerpo. El problema del ascetismo es el mismo que del legalismo. Busca agradar a Dios a través de la carne, a través de hacer cosas y apartarse del mundo. Por eso el título o el subtítulo de esta parte es la reesclavización del ascetismo, porque te vuelves a esclavizar. Olvidaban que el creyente vive en el mundo, porque el pensamiento de ellos era, tú ya no eres vivir del mundo, entonces aléjate completamente del mundo, sepárate del mundo. Pero hay dos pasajes que no hablan en contra de esto. Daniela, por favor. Juan 17, 14 al 16 y la Gabriela, 1 Corintios 5, 9 y 10. ¿Estaban ricos los suflitos? No, los doritos. Los doritos. Infaltables los doritos. Pucha, no di cuenta de Juan la 17, 14 al 16 y 1 Corintios 5, 9 al 10. Ya, ¿leo nomás? Lee nomás. Ya. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, el Señor Jesucristo fue súper claro. Nosotros hicimos una confraternidad de esto. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. No somos en el sentido de pertenencia, pero tú y yo estamos acá. Y como estamos acá, no podemos alejarnos del mundo.
Pablo dijo, o sea, el Señor le dijo, orando a Dios, Señor, no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal, protégelos. No son del mundo, pero están en el mundo. Están viviendo en el mundo. Mira cómo se complementa con 1 Corintios 5. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo les dice, oye, los que fornican, no te juntes con ellos. Pero después le dice, a ver, voy a explicarlo bien. No me refiero con todos los que fornican, porque si fuera así, tendrías que salir del mundo. ¿Cómo vas a salir del mundo? ¿Cómo vas a evangelizarle entonces? Bueno, después le explica que no te juntes con aquellos carnales de la iglesia que siguen en fornicación. No te dejes como engrupir por ello. Piénsalo así. Los que están en el colegio o los que están en la universidad, ¿cuántos de tus compañeros fornican? Probablemente todos. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿No voy más a clases porque voy a estar con mis compañeros? ¿No le voy a dar a ninguno? ¿Yo voy a ir como los caballitos, con la Justina acá al lado para no ver a nadie? ¿Y no voy a saludar a nadie? ¿Cómo vas a hacer luz en el mundo si te alejas del mundo? Y es el punto que los ascetas no entendían. Pensaban que estaban agradando más a Dios, pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos luz en el mundo. Tenemos que, como decía el pastor, estamos acá en el mundo, nadando contra corriente, pero estamos en la corriente, o sea, estamos en el río, estamos en el mundo. Algún día estaremos lejos de este mundo, pero mientras aquí estamos, tenemos que seguir nadando contra corriente, siendo luz, mostrando a las demás personas qué es lo que significa ser un verdadero cristiano. Y tener cuidado de no irnos para el otro extremo, porque hay cristianos que para agradar al mundo, para que la gente los vea, fuman, ¿cierto? Van a carretes, se embriagan y todo el tema. Y están tan mimetizados que nadie cacha que son cristianos. Y tampoco es la idea. Si nosotros tenemos que ser luz y vivir en santidad. Entonces, primer punto lo vimos ahora. La reesclavización del ascetismo. ¿Qué es lo que hace entonces el ascetismo? Te vuelve a esclavizar en el mundo en el cual tú ya no estás. Los colosenses habían muerto los rudimentos, habían muerto el mundo, ya no vivían en el mundo, no viven para el mundo, no están bajo el poder del mundo, pero siguen acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaban haciendo los ascetas? Volviendo a someterse al pecado, volviendo a someterse a la enseñanza del mundo. Consultas. Y si no, pasamos a un descansito de 5 minutos. Bien, tómense 5 minutos y volvemos. Entonces, vimos la reesclavización del ascetismo. Y el último punto es la vanidad del ascetismo. ¿Qué quiere decir vano? Hueco, ¿Qué te pasa? vacío. No. Ya. Sí, hueco, vacío, sin sentido, sin valor. Versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad. ¿Cuáles cosas? Estamos hablando de el no toques, no manejes, no gustes, el mantenerse lejos de ciertas cosas. Tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y con este versículo terminamos. Y son 4 puntos que nos da acá Pablo con respecto al ascetismo y por qué, en otras palabras, el ascetismo nos sirve. ¿Ok? Primero dice, el ascetismo tiene una reputación en su propia religión. O sea, tiene una reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿Qué está diciendo? Tiene reputación, o sea, tiene como valor, por así decirlo, de que, oh, mira esta persona que asceta, oh, mira que sabe esta persona, pero en su propia religión. Eso quiere decir culto voluntario. Estas personas adoptan una forma de culto según sus propias ideas de lo que es correcto, y no según la palabra de Dios. Parecen ser religiosos ante los demás, y se generaban una reputación, pero no en el verdadero cristianismo. O sea, eran religiosos. Y cuando tú veías a una asceta, por ejemplo, en esta época, como el Simón el Estilita, mil iban a verlo. ¿Y qué decía la gente? Oh, mira, él es seco en tocarse la punta de los pies. Él es seco, ¿cierto?, en estar viviendo en este poste no sé cuántos metros. Sí, pues era seco en eso.
era reputación, pero en culto voluntario, po. O sea, en su propia religión tenía una reputación. Él estableció las normas, y él era seco, pero en sus normas, po. Era como que, no sé, pues yo te digo, mira, qué sé yo te invento algo, y te invento que por tomar más agua al seco eres más cristiano. Y como yo lo inventé, yo soy el más seco en tomar agua. Entonces yo tengo reputación de ser el más seco en tomar agua, pero es reputación en algo propio, o sea, en lo que yo mismo me inventé. Era un culto lleno de actos y de formas, pero era vacío en contenido. Este culto voluntario, esta religión propia, estaba llena de actos, llena de hacer cosas, pero su contenido era vacío, lo hacían porque sí nomás. Y estas personas se consideraban religiosas por hacer las cosas simplemente. Nunca hablaban del amor de Dios verdadero, nunca predicaban, y tú lo analizas, y ni un momento hablaban de la predicación del Evangelio. Cero evangelismo. Solamente importaba lo externo y no lo espiritual. Estaban lejos de Dios. Además dice que tienen cierta reputación de humildad. O sea, aparentaban humildad. Recordarás el versículo 18, que dijimos que era un versículo un poquito difícil de entender, que decía: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Recuerdas qué quería decir la palabra afectando ahí? Fingir. Fingir. Aparentar. Muy bien, era una acepción rara del castellano antiguo, que era fingir o aparentar. Y de hecho, como decíamos, en la NBI y la PDT la traducían utilizando esa forma verbal. Entonces recordarás que los místicos fingían humildad. Bueno, el ascetismo al final tiene cierta reputación de ser humilde, porque al realizar estos mandamientos los dotaba de una humildad aparente ante el resto de las personas. Los reconocían. Oye, pero mira qué buen cristiano. Pero ¿cómo no va a ser buen cristiano? Mira, si vive en un poste hace 20 años. Oye, pero si es tan cristiano que come 2 veces al día nomás, pues no come 3. Oye, es tan cristiano que no duerme, es seco en vigilia. Y la gente decía, oye, esto es súper humilde. Y no sé si has escuchado de repente en estas páginas cuando a veces... Yo sigo hartas páginas en Facebook y de repente en una de estas páginas alguien, no sé, habla en contra de Catch Luna, por ejemplo. O de algún otro apóstol, el apóstol Maldonado. Y empecé a leer los comentarios y nos faltan los que lo defienden. Oye, ustedes no saben, era un hombre tan humilde, era un tan siervo, y como que lo alaban por su humildad. Y tú empiezas a analizar la vida de estos caballeros y de estas personas, y claramente la humildad no es lo que lo caracteriza. Estaba viendo justo hoy día un reportaje de una iglesia en Santiago, y que habían traído a Catch Luna el 2015, y $60.000 cobró Catch Luna por venir. $60.000. Y esos son 56 millones de pesos. Por puro venir. Y no, y este Catch Luna es súper humilde, y un varón de Dios, y es el ungido del Señor. Y la gente lo alaba, y aparentan humildad, pero al final no es humildad eso. Humildad sería que él agarrara su pasaje y se lo pagara solo. Claro, le puedes pagar por venir, pero no puede estar un siervo de Dios. Bueno, es otro tema. Pero se entiende la idea, ¿cierto? El ascetismo al final se sienten humildes en base a las renuncias que estaban haciendo. Oye, yo renuncié a esto. Yo no voy al cine. Yo no juego cartas. Yo no hago esto otro. Yo los domingos no hago nada. Y especialmente frente a los demás, terminan al final creyéndose superiores. Quizás todos lo hemos experimentado con respecto a la ropa, quizás, porque a quien de nosotros en algún momento no hemos hecho, yo lo he hecho, con pena lo digo, yo lo he hecho, y a veces cuántos nosotros no hemos recibido comentarios con respecto a la ropa que usa alguien más. Pues. Oye, tenéis que venir de tal forma, ¿cierto? Y al final, ¿sabes que uno llega al final y dice, ya sé que es de cada uno al final, si ya es la voluntad de cada uno, uno se tiene que someterse a ciertas normas de la iglesia, pero el resto, al final, no te hace más o mejor cristiano. Mira, con respecto a la humildad, me encanta esta frase, la leí una vez en un libro de ilustraciones. Dice que había un pastor tan pero tan humilde que los miembros de su iglesia le regalaron una medalla que decía al pastor más humilde. El día que el pastor se la colocó, se la quitaron. ¿Y cuál es la idea? La idea es que la humildad no es algo que tú puedes... El día que tú digas, yo soy humilde, déjate de ser humilde.
Y la humildad no es algo que se aparenta, es algo que los demás tienen que decir de ti, pero tú tienes que seguir considerándote humilde. Y recuerda la definición bíblica de humildad: tratar a los demás como si fueran superiores que yo. La humildad bíblica es tratar a los demás como si fueran superiores a mí. Eso es la verdadera humildad. No estar haciendo cosas y estar restregándole a los demás que me he leído la Biblia 40 veces, y yo me sé 20 capítulos de memoria, yo vengo a la iglesia y tú no has venido, tú eres un mundano porque no vienes. No es la forma de tratar a la gente. Y nosotros como cristianos, paréntesis, esto tampoco significa que tú ahora tienes que ir a alguien que te dice así, oye, que eres poco humilde, eso no, tú eres poco espiritual. No. Tú preocúpate de hacer lo correcto, y si alguien es así, déjalo pasar. Busca la unidad, busca el amor, y no te preocupes de los demás. 3, dice el versículo: cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, reputación de humildad y en el duro trato del cuerpo. Tienen reputación de que afligen su cuerpo. Y esta es la frase bíblica. El ascetismo es tener un duro trato del cuerpo. ¿Por qué? Porque al final el evitar alimentos, evitar placeres, evitar comodidades, tiene mucha relación al final con, como decíamos, el gnosticismo de la que la materia es mala. Y los gnósticos, los ascetas, terminan restringiéndose y afligiendo su cuerpo. Hay partes del catolicismo, se supone que ya no lo hacen, pero dicen por ahí las malas lenguas que algunos monjes lo siguen haciendo, que se colgaban, se colocaban como piercing en la espalda y se colgaban de la piel y pasaban horas, o hacían cosas. No sé si viste el Código Da Vinci, y en el Código Da Vinci mostraban uno de los curas que se pegaba a latigazos, y hay gente que todavía hace eso. Mi mamá me contaba que cuando ella era más joven, para Semana Santa, algunos se ponían piedrecitas en los zapatos, o otros caminan de rodillas, no sé cuánto, hacen peregrinaciones de rodillas. Como decía la Javi, hacen mandas y hacen ciertas cosas para afligir su cuerpo y de esa forma agradar a Dios. Pero lo más importante, mira cómo termina el versículo: pero a pesar de todo esto, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El principal problema del ascetismo es que no sirve. No sirve aislarte del mundo para evitar tus deseos pecaminosos. ¿Por qué hay tanta depravación sexual dentro de los curas? ¿Por qué? Porque prohíben... una necesidad. ¿Sí? ¿Cómo? Porque en sí es una necesidad que no la pueden saciar, o sea, no se puede cumplir porque no pueden casarse. Exacto. Ahora, Dios dice que Él hace algunos hay eunucos por Dios. Dios a algunos no les da deseos sexuales. Y ya, está bien. Pero tú no puedes obligar a las personas que vivan de esta forma. Y el punto es que por más que tú te apartes del mundo, ¿qué es lo que ¿de dónde viene la maldad del hombre? ¿Viene de afuera? El corazón. Viene del corazón, po. Entonces tú te puedes apartar. Una vez le escuché a un predicador esto, dijo que si Satanás hoy dejara de existir y los demonios dejaran de existir, tú y yo seguiríamos pecando. Porque la causa del pecado viene de nuestro corazón, pues. De ahí vienen los malos deseos, de ahí viene el odio, el asesinato. En los problemas sociales que tenemos como sociedad, valga la redundancia, son por problemas de nuestro corazón, pues, y del corazón del hombre, que somos pecadores y no nos entregamos al Señor. Entonces el problema de la vida monástica, el problema del ascetismo, es que no tiene, como dice acá, ningún valor contra los apetitos de la carne. Y por eso la cultura de que el cristiano tiene que vivir en el tema de la pureza, y no es malo vivir en pureza, es bueno, pero el punto de cómo bloquear los pensamientos, y no es la forma. Yo no voy a vivir más puro sexualmente por solamente alejarme de las cosas, porque al final mi corazón va a seguir teniendo malos pensamientos, va a seguir girando malas cosas. Yo al final, para buscar a Dios, tengo que hacerlo de corazón, y Él va a ir cambiando mi corazón. Por eso los mandamientos contra la tentación siempre incluyen la ayuda de Dios y lo externo, o sea, velar y orar. O sea, está dentro, pero ora, no saca nada con estar velando si no está orando. Para vencer la tentación, ¿cierto? Ser sobrios y velados. O sea, uy, ¿qué pasa? Es el punto con respecto al monasticismo, al ascetismo, al afligir el cuerpo.
no tiene valor en la verdadera piedad. Mira, me encanta este autor, tiene un buen libro de devocionales, Paul David Tripp, tiene muchos buenos libros. A pesar de que no estoy de acuerdo con su doctrina, él generalmente no enseña doctrina en su libro, enseña más cosas prácticas. Y un libro sobre el pastorado habla de esto, me encanta. Dice, los monasterios fueron un fracaso porque descuidaron una verdad bíblica muy importante. El mayor peligro, para todos los seres humanos, incluso para los que están en el ministerio, se encuentra dentro de ellos, no fuera de ellos. Entonces la razón de la falta de valor contra la carne del ascetismo es porque carece de valor espiritual al ser simplemente limitaciones externas. Aparte, ¿qué terminan haciendo? Un espíritu orgulloso. Yo soy mejor cristiano, yo soy mejor en esto, yo hago esto otro. Para terminar, Isaías 65. ¿Sí? Isaías 65, versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasa la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dice, fíjate en esta frase, estad en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Esto, dice el Señor, son humos en mi furor, fuego que arde todo el día. El pueblo al final era súper pecador, hacían todas las cosas que Dios estaba prohibiendo, comían carne de cerdo, sacrificaban en lugares que no tenían que sacrificar, y al final, ¿qué dice? Ellos mismos se decían, oye, aléjate de mí, porque tú eres pecador, yo soy más santo. Recuerda al fariseo, porque decía, gracias Señor, por no ser como este pecador. Y ese es el problema. El problema con esta vida aparente de piedad es que descansa en el esfuerzo humano y no en la gracia de Dios, y termina siendo legalista. El cristiano no tiene el llamado a tratar sus cuerpos con dureza, sino servirle a Dios como sacrificio vivo. Samuel Pérez Milios, un comentarista bíblico, cita a otro comentarista en este pasaje, cuando analiza el pasaje. Dice, cualquier forma de ascetismo tiene que ver más con las preferencias de los hombres que con la negación de sí mismo. O sea, el que termina yendo al ascetismo dice, yo digo que esto es malo y yo dejo de hacerlo. Estarían más dispuestos a clavar garfios en sus espaldas y practicar el balanceo puja del hinduismo, que era esto de colgarse y balancearse, antes que renunciar a sus pecados y rendir sus voluntades. Solo existe una cosa que puede sujetar con un collar el cuello del animal que existe en nuestro interior. Es el poder de Cristo en nosotros. La religión asceta desecha a Dios, pues quienes la practican en realidad se adoran a sí mismos. Y el mensaje para nosotros, bueno, hay mucho que podríamos aplicar, así que te lo voy a aplicar todo junto. 1. Examinémonos y veámonos si nos consideramos más espirituales. Si tú te consideras más espiritual que otra persona por tu forma de vestir, tu forma de hablar, por lo que ves, por lo que no ves, por lo que comes, por lo que no comes y por lo que haces o no haces, estás siendo igual que los hermanos de Colosas. Y debes entender que la verdadera espiritualidad no se basa en cosas externas, se basa en una relación con Dios. A mí me encanta un pasaje que cuando el Señor Jesucristo resucita, se encuentra con Pedro y con Juan, y el Señor le dice a Pedro, le da un par de mandamientos, y Pedro se da vuelta y le pregunta, Señor, ¿y qué de este? Por Juan. Y el Señor le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. Yo lo parafraseo y es como, ¿y a vos qué te importa? ¿Cachai? Porque Pedro le decía, Señor, y ya, tú me dices algo a mí, ¿y qué le dices a él? Y dice, oye, y si yo quiero que él se quede hasta que él venga, hasta que yo venga, ¿qué te importa? En mi relación con él, tú sígueme, tú preocúpate de servir al Señor. Ahora, hay gente que lamentablemente utiliza estos pasajes para decir, oye, yo vivo mi vida como quiero y tú no puedes decirme nada. Eso también es mentira, porque el Señor nos manda a exhortarnos.
Pero el punto es que a veces nos preocupamos tanto de ningunear a los demás como cristianos, de considerarnos más espirituales, que olvidamos que al final nuestra relación con el Señor es personal. 2. Entendamos que la verdadera religión no se trata de lo externo. Y esto nos cuesta mucho. Se trata de lo interno. Se trata de un corazón apacible que busca a Dios. Significa que todo lo que tú haces por Él, ya sea evangelizar, si tú vas a dejar de ver ciertas películas, si vas a dejar de oír cierta música que no te conviene, si vas a vestirte decorosamente, que es bueno, si vas a vestirte con pudor, que también es bueno, y cualquier otro mandamiento que el Señor nos da, porque el Señor sí nos manda mandamiento, tienes que tener como base el amor y la entrega, no observar los mandamientos porque sí. O sea, mira, vamos a pasar, ahora viene la parte práctica de la carta que vamos a estudiar la siguiente semana, Colosenses 3, donde dice, puro mandamiento. Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, pone la mira en las cosas de arriba, haz morir lo terrenal, haz morir la fornicación, haz morir la impureza, deja la ira, deja el enojo, no te mientas, vístete como escogido de Dios, soporta a los demás, perdona a los demás. Y hay un montón de mandamientos que vienen. Pero tienes que entender que la base de esos mandamientos es el amor y la entrega a Dios. No es porque sí nomás. Tú no eres más santo tú no eres más apto ante Dios por no mentir, punto. No, tú eres más santo ante Dios porque tú le entregas tu corazón a Él y debido a que tú le entregas tu corazón a Él, decides no mentir. Hacemos las cosas por amor, no para ganarnos amor. ¿Entendemos eso? Y número 3, entendamos que la devoción verdadera se demuestra en la intimidad, no frente a las demás personas. Mira, tú en la iglesia puedes aparentar de lo más bien, pero Dios nos ve en lo secreto y sabe lo que hay en nuestro corazón. Significa que tenemos que buscarle y servirle por amor y con un corazón sincero, que nuestra vida sea un sacrificio vivo y santo a Dios. Conclusión a toda la sección de la plenitud de Cristo, estos 9 puntos. Pablo estaba hablando sobre la importancia que tiene Cristo en la vida del creyente. Cristo es el creador, Cristo es el Señor, Cristo es el soberano, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el mensaje, Cristo es el reconciliador, y Cristo es superior a todo tipo de filosofía y doctrina del mundo. Legalismo, ascetismo, la filosofía en sí, misticismo, y la aplicación para ti y para mí es volver a Cristo y recordar su plenitud. No necesitamos nada más que Cristo. Cada iglesia debe tener a Cristo como fundamento, ya que Cristo es la plenitud, y alejarse de las tradiciones y de los mandamientos de hombres. Fuera del Señor es imposible que encuentre satisfacción verdadera. ¿Ok? Y terminamos el capítulo 2. Consultas o dudas. Felipe, Dime. ¿puedes poner el número 3 del mensaje para nosotros? Eso se refiere a cuando dice que adora al Señor en los secretos. Ya, listo. Gracias. ¿Alguna otra duda? Consulta. Felipe, este estudio de Colosenses 2, ya Nancy, lo van a subir, o sea, Siempre. porque lo busqué y no estaba todavía, dije quizá va a terminar toda la clase. No, sí, yo lo había subido, pero no lo he subido todo. A ver, déjame revisarlo. O sea, estaba hasta el 17, Ah, hasta sí. el versículo 17. Sí, sí. Ahora no lo he subido, pero ahora mira, lo estoy subiendo en este preciso momento. Ya, gracias. ¿Dónde estamos? Estamos por aquí. Ya, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? Vamos para la grabación.